Ok. Cuéntenme. Entonces, quiero escucharlos, cómo van, cómo se sienten y qué dificultades han tenido en los primeros dos ejercicios. Antes de entrar en materia, quiero decirles que el modelo pedagógico de la universidad sus aspectos educativos están enfocados pues, al aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Entonces se trata de que ustedes dentro de estas clases hoy lo que vengan es como con dudas e inquietudes y para no hacer como especie de una clase magistral, sino que interactuemos entre todos y podamos tener la posibilidad de generar, diríamos, bienestar universitario. Entonces, eso es lo que queremos hoy para la UNAD en este año 2023, que le está apuntando a vida universitaria para que la gente se integre en sus centros más cercanos y puedan compartir y conocer sus tutores de forma presencial. Entonces, eso es la intención. Si no tienen ninguna inquietud, pues vamos a hablar sobre los dos primeros ejercicios para tener cuáles son las dudas e inquietudes que vienen con esta primera tarea. Buenas, Entonces, profe. los escucho. Dígame, Yandri. Tengo una duda. Dígame. En el primer ejercicio, en los diferentes criterios, hay que hacer la tabla, ¿cómo es la tabla optimista y pesimista? ¿O Claro. solamente se hace la optimista? No, todos los criterios que les piden ahí. Lo que he notado que han tenido como una dificultad, diríamos, una pequeña equivocación en que a veces no interpretan en que hay una matriz de costo y una matriz de utilidad. Entonces hay una pequeña confusión en que a veces hacen todo de la misma forma y no tienen en cuenta que hay una matriz de costo y una matriz de utilidad. Entonces, al saber ustedes que hay una matriz de costo, obviamente, como estamos hablando de unos modelos de decisiones bajo riesgo, entonces aquí cuando hablamos de costo lo que tratamos es de minimizar los riesgos. Y cuando hablamos de utilidad, lo que hablamos es de maximizar esas oportunidades. Entonces, ese es el inconveniente que he visto. Profe, Entonces, dígame, Juan perdón, Carlos. qué pena. Muy buenas tardes, profe. Buenas Profe, tardes. el primer ejercicio es de costos para Sí, minimizar. El segundo ejercicio es el de maximizar, ¿no es cierto? O sea, Sí, señor. esa es la diferencia entre esos dos. Exactamente. Aunque hay criterios, por ejemplo, en el caso del criterio de SAVAK, se maneja de la misma forma en los dos criterios. Entonces, vamos a ver el por qué. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Ok. Sí, señor. Listo. Están viendo mi presentación, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, esta es la presentación que les habíamos comentado. Ya pues para los que llegaron y los que están, pues mi nombre es Jesús David Moscote Guillén. Soy su tutor de la red de curso. Aquí somos 3 tutores, 2 tutores y una directora de curso que vamos a estar acompañándolos en sus asesorías durante este periodo 16-1. Entonces, ¿qué es la ley de Laplace? La ley de Laplace dice que los casos probables son los casos que hacen referencia a cuántas veces puede salir el número 6 teniendo en cuenta que el dado tiene 6 caras.
y que solo en una de ellas está el número 6. Este solo podría salir una vez si solo tiramos el dado una única vez. Así los casos probables son igual a 1. Entonces, la ley de Laplace lo que quiere decir es que los casos probables es igual a los casos probables sobre los casos posibles. ¿Y cuáles son los casos posibles? Que hacen referencia a los diferentes resultados que se podrían obtener si tirásemos el dado un número infinito de veces. ¿Sí? Entonces, ahorita lo vamos a explicar en el ejercicio. ¿Qué es el criterio de igual o pesimista o maximín? Es esencialmente una regla pesimista. El decisor se pregunta qué resultados puede asegurarse en cada alternativa de curso de acción. Esto está representado por lo mínimo que puede ganar o lo máximo que puede perder, según se trate de una matriz de utilidades o de costo, y se corresponde con el peor resultado que se puede obtener para cada alternativa. Tengan eso pendiente ahí, que les voy a explicar ahorita el problema. Entonces tenemos el criterio maximax optimista, que dice que por cada decisión A sub J se detecta el máximo beneficio. Se trata de identificar la mejor consecuencia posible de cada decisión máxima de X sub J, de X2 sub J hasta XM sub J. Y ese es igual al máximo de X sub J. Se detecta el pago máximo entre los máximos y se trata de identificar el mayor beneficio entre todos los escenarios. Esto tiene una desventaja de este criterio, es que las pérdidas pueden ser elevadas si no presenta el estado de naturaleza adecuado. Además, en ocasiones puede conducir a decisiones pobres o poco convenientes. O sea, ¿qué quiere decir este criterio optimista? Que todo lo ve positivo, pero no puede ver los riesgos que puede causar, diríamos, esa decisión que puede tomar. El criterio de Hurwitz es un criterio que tiene una filosofía optimista y pesimista dependiendo del valor del peso. Aquí en este caso nosotros hemos venido trabajando con el valor del peso alfa entre 0,7 y 0,3. Usted sabe que toda la suma de probabilidades tiene que dar 1. Entonces, ¿por qué trabajamos el valor de peso alfa 0,7? Porque por lo general usted siempre en una utilidad tiene que ser por encima del 30 o el 50%, que representa, diríamos, un mayor beneficio. Entonces, por eso trabajamos hoy, nosotros venimos trabajando ese peso alfa entre 0,7 y 0,3. Y por último tenemos el criterio de Savage o minimax o pérdida de oportunidades. Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las mayores pérdidas relativas, es decir, se define como PSUI como la mayor pérdida que puede obtenerse al seleccionar la alternativa azul. Eso era lo que les decía ahorita con respecto al criterio de Savage, que en los dos casos se maneja de la misma manera relativamente. Entonces, vamos a ver los dos primeros ejercicios. Yo aquí tengo un ejercicio parecido al que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, aquí hablamos que una empresa está estudiando la construcción de una nueva planta. ¿Están viendo el ejercicio? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor, se ve el Sí, ejercicio. Ok. Antes de continuar, en el chat está el formulario de asistencia. Entonces, por favor, pueden ir llenando el formulario mientras avanzamos aquí en el ejercicio. Entonces, aquí vamos a hablar de los criterios Laplace, igual, pesimista, optimista, Hurwitz y Savage en una matriz de utilidad. Entonces, una empresa está estudiando la construcción de una nueva planta. Voy a hacer un paréntesis. Acá, el orden dice matriz de utilidad. Segundo ejercicio, matriz de costo. Hay estudiantes que se dedican nada más a ver el video de los IPA o de las webs y entonces hacen exactamente igual a lo que ven en el video y no están leyendo las guías. Entonces le hago esa recomendación.
Otra recomendación, hay personas que hacen, presentan en los foros. Entonces, si van a presentar el ejercicio 1, mandan un Excel. Si después van a presentar el ejercicio 2, mandan otro Excel. Entonces, la recomendación es que hagan un solo Excel y van haciendo hojas por hoja, o sea, cada ejercicio en su hoja. Otra recomendación que les hago antes de empezar el ejercicio, que se presenta muchas veces, esta actividad es colaborativa. Entonces, lo que tienen que hacer es, cada estudiante, cada participante debe presentar los 5 ejercicios resueltos en el foro y al final escogen un compañero y ese es el que va a recolectar los 5 ejercicios y los va a presentar de esta misma forma: 1, 2, 3, 4 y 5. No es que va a presentar como a veces se ha, valga la redundancia, presentado, es que aquí coloco los ejercicios de Pedro, aquí coloco los ejercicios de Juan, aquí los de Andrea, y así no. Los 5 ejercicios que va a representar a los 5 compañeros del grupo. ¿Entendieron? Sí, señor. Ok. Entonces Si no volvamos tiene, a... Dígame. así no tiene volumen. Hay un micrófono abierto. No se la hace, que se mejore el parlante. Sí. Ya eso. Entonces, ¿quién tiene el micrófono abierto? Yo tengo el micrófono abierto. Bluetooth mode. Una empresa está estudiando la construcción de una nueva planta de producción que le permitirá aumentar la capacidad de producción para hacer frente al aumento de la demanda para los próximos años. La alternativa de ubicación de las plantas son Ciudad de México, Nueva York, Barcelona y Buenos Aires. Los beneficios estimados en millones de dólares para cada alternativa durante los próximos años se presentan en la siguiente tabla. Ya saben que tiene un anexo donde le dan el número de su grupo y ahí les va a presentar los datos que les representa ese ejercicio. Anexo 1, el anexo 1, ahí están las tareas 1, 2 y 3. Y los ejercicios 4 y 5, los ejercicios 4 y 5 están en la guía. Entonces, tenemos que las alternativas, tenemos una alternativa moderada, media, muy alta, alta, muy alta. Y está México, la Ciudad de México, Nueva York, Barcelona y Buenos Aires. Y tenemos la demanda, que estos son los valores. Entonces vamos a realizar cómo funciona el criterio. Esto es súper sencillo. Vamos a borrar estos datos. Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Quién me explica aquí qué hago? Bueno, un Primero silencio. colocamos la suma. La Igual, suma igual suma, muy igual bien. suma de todo la fila y la dividimos en 3 porque son 3 Los casos posibles. Exacto, correcto. Y se dividen entre 3. ¿Por qué? ¿Cuántos casos posibles hay? 3, moderado, alto y muy alto. ¿Sí? La demanda es moderada, alta, muy alta. Entonces, ¿cuántos casos posibles? 3. 3. Casos favorables, 1, porque 1, 1, 1, eso representa un solo caso favorable. Entonces, por eso se divide entre 3. Y le damos Enter. Ya ahí obtenemos el primer resultado. ¿Qué hacemos? Como ya está la fórmula, pues la corremos hacia abajo. Miren la maravilla de Excel. Entonces, como es una matriz de utilidad, en este caso, ¿qué nos dice?
eso que debemos escoger de todas esas, de esos valores esperados, debemos escoger el mayor valor. Entonces, en este caso, el mayor valor dice que según el criterio, aquí también ustedes tienen que, diríamos, que argumentar el por qué hoy les dio este resultado, tienen que argumentarlo, porque este curso, a pesar de que es un curso muy, diríamos, súper sencillo, lo que es más importante es la argumentación. Entonces, la decisión óptima según el criterio de beneficio de la Platts es ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué es lo que quiere? Construir una nueva planta. ¿Y dónde la van a construir? En Barcelona, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo el criterio de la Platts. Entonces, vamos al criterio de Wallo pesimista. Entonces, presten atención. Como estamos hablando de pesimismo, ¿cierto? Diríamos que todas estas opciones, diríamos que es las peores decisiones que pueden tomar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que de esas decisiones que se pueden tomar, como tomar lo mejorcito de cada una de ellas. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me ayuda? Entonces, aquí hay Ahí igual. maximizamos también la fila. Minimizamos, buscamos el valor mínimo. El máximo, el mayor. El Claro. mayor, y Máximo después de esos los mayores cogemos el mínimo de los mayores. No, es lo contrario. Escogemos Aquí escogemos el máximo de los mínimos. Exacto, aquí aplicamos el criterio Minimax. ¿Sí? Entonces, tomamos el valor mínimo y del mínimo tomamos el máximo, queriendo decir de lo peor, escogemos. Recuerden que es una matriz de utilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Que de todas esas, diríamos, decisiones de lo peor, de eso peorcito, escogemos lo mejorcito. Entonces, en este caso, nos está diciendo que la opción más adecuada según el criterio pesimista es Buenos Aires. Ahora vamos al criterio optimista. O sea, esto es de concentración. Acuérdense. En una matriz de utilidad, el mínimo, y de ese mínimo escogemos el valor máximo. Criterio optimista. Entonces, aquí sí lo que les dije anteriormente, como es optimismo, como todo lo vemos positivamente, pues entonces aquí aplicamos de los máximos, el máximo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo mismo. Vamos a borrar. Hit igual. Valor máximo. Hacia abajo. Y aquí tenemos, nos vuelve a decir el criterio optimista que la mejor opción es Barcelona. Estamos entendiendo, ¿no? Sí, señor. Ok. Mire, vean. Esto es fácil. Ustedes nada más hacen el cuadro y en ese cuadro van copiando y pegando el mismo cuadro. Lo único que va cambiando es la forma o el método o la fórmula. Bueno, entonces aquí van a tener a prestar mucha atención en el criterio de Hurwitz. Vamos a hacer el criterio de Hurwitz
entre todos. Profe, en ese criterio yo tengo una consulta. Dígame. ¿Nosotros debemos tomar también el 0,7 o lo podemos hacer con el 0,5 para el coeficiente optimista? No, 0,7 y 0,3. Recuérdate que el 0,7, la suma de toda utilidad es 1. Entonces, si es 0,7, la diferencia para que dé 1 es 0,3. Entonces, miren, no se compliquen. Utilicen el mismo peso alfa, sino que lo único que invierten es el mínimo y el máximo. Ya les explico cómo lo hacen. Entonces, nos vamos chip igual, recomendación, paréntesis que abran, paréntesis que cierran, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, escogemos en este caso seleccionamos el peso alfa, que es 0,7, y lo deben de meter dentro de signos peso para que el resultado no se corra, ¿cierto? Entonces, por lo único que varía acá es esto, máximo de las alternativas. Cerramos ahí. Más 1 menos alfa. Si se da cuenta que 1 menos alfa da 0,3. Entonces no hay necesidad de utilizar el 0,3. ¿Sí? O si quieres, no hay necesidad de colocar 1 menos o puedes colocar 0,3. Pero lo que da eso, da igual. ¿Entendió? Sí, Por el señor. mínimo de la alternativa y le damos enter. ¿Sí ven cómo salió? Entonces, en la utilidad, máximo va primero. En el costo, mínimo va primero. O sea, aquí lo único que varía es el criterio. En este caso, el criterio es maximin y en el de costo, el criterio es minimax. Bajamos y como es una matriz de utilidad, pues escogemos el valor máximo del valor esperado de este criterio, que en este caso es 779, y nos sigue diciendo que la mejor opción es Barcelona. Entonces, el criterio de Sabat. Hay estudiantes que aquí en este criterio, al momento de hacer la diferencia, aquí les da menos 100, menos 60, un ejemplo, porque no tienen en cuenta que al momento de hacer esta matriz se llama matriz de oportunidad y esta matriz se llama de pérdida o lamento. Matriz de utilidad, matriz de pérdida o lamento. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí escogemos el valor máximo de cada alternativa. En este caso, ¿cómo lo hacemos? A borrarlo para hacerlo paso a paso. Entonces, igual, máximo de toda esta alternativa. Cerramos.
¿Y qué hacemos? Cogemos aquí y lo estiramos hacia la derecha. Y ahí tenemos los máximos de cada columna. Entonces, ¿qué hacemos en la matriz de pérdida o lamento? Hacemos la diferencia entre cada alternativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Por lo general, yo trabajo acá con el valor absoluto. Ustedes saben que el valor absoluto, ningún valor absoluto es negativo. Entonces, para que no tengan que andar colocando qué va de primero, qué va después, entonces selecciono esto menos el valor máximo y me da este valor. Como ya lo tengo acá, lo que hago es bajarlo. Perdón. Hay que tener, bueno, ahí que me equivoco. Acuérdense, debe que colocar en todo dentro del signo pesos para que no se corra el resultado. Si vieron que si no lo meten dentro del signo peso se corre, entonces ahí está. Y lo mismo hacemos con las diferentes columnas. Entonces, ¿qué dice el criterio de Savage? Que de ahí escogemos el valor máximo esperado y de eso se escoge el valor mínimo. Entonces, aquí seleccionamos, ya lo sabemos hacer, igual máximo, todo lo de esta columna, vamos a hacerlo nuevamente. La fila, toda la fila, le damos enter y aquí ya nos aparece el valor máximo, simplemente bajamos y ahí nos da el resultado. El criterio de Savage nos sigue diciendo que la mejor opción es Barcelona. ¿Qué dudas tienen con respecto a lo que hicimos? ¿Tienen alguna duda? Sí, en el criterio de Hurwitz, sí, creo que se dice así, ¿Sí? solo se hace el criterio optimista, el pesimista, ¿no? Vuelvo y te repito, o sea, aquí en Hurwitz no es que estés haciendo el criterio pesimista y optimista. Estás haciendo ambos. Mira, aquí cuando das este peso alfa que está acá, si le damos acá, este peso alfa es 0.7, ¿cierto? Pero Sí, si tú le dices acá que 1 menos este peso alfa, te da 0.3. 0.3. ¿Sí ves? Estás trabajando con los dos criterios. Estás trabajando con el criterio maxi, con el máximo y con los mínimos. ¿Entendió? Sí, señor. Sí. Gracias. Sí. O sea, para eso se coloca aquí 1 menos alfa, que da 0.3. Entonces, vamos al ejercicio 2. El ejercicio 2 es una matriz de costos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una alternativa de producción que generan costos asociados a 3 niveles de demanda del producto. El costo se da en millones de dólares, ¿cierto? Entonces, igual, las alternativas, producción del proceso A, producción del proceso B, C y la producción del proceso C, con una demanda baja, media y alta. Todos estos valores son en millones de dólares y vamos a tomar las alternativas de decisión, ¿cierto? Entonces, hacemos lo mismo. Aquí no hay
Aquí lo único que lo que hice allá, lo que voy a tratar de hacer es todo lo contrario. En este caso de Laplace, ¿cierto? Entonces, suma. Seleccionamos esta fila y la dividimos entre 3. Ya ahí tenemos el valor esperado. ¿Qué nos dice Laplace con una matriz de costo? Que debemos tomar ¿qué valor? El mínimo. El mínimo. Porque es una matriz de costo. Entonces, en el criterio pesimista, acuérdense que es lo contrario. Acá tomamos el máximo y de ese máximo escogemos. ¿Qué escogemos? El mínimo. Exactamente. ¿Qué les ha parecido? Fácil, ¿no? Con Excel todo es fácil. Te ahorra tiempo. Entonces, aquí lo que en el criterio de Laplace 69, pues decía que la mejor alternativa era la producción del proceso D con una demanda de 61 millones de dólares cuando la demanda está baja, cuando la demanda está media de 67 y cuando la demanda está alta de 79. Eso tienen que aprenderlo a interpretar. Va a ser muy interesante que los argumentos que ustedes hagan con respecto a los resultados, eso es lo que refleja el trabajo. En el tema de el criterio optimista, ya sabemos que aquí es el mínimo de los mínimos. Aquí es el criterio mini-min. Acuérdense. Criterio mini-min. Mínimo de los mínimos. Entonces, igual. Mínimo. Y escogemos el mínimo. ¿Por qué el criterio mínimo en una matriz de costo? Porque recuerden que el criterio optimista siempre todo lo ve de la mejor forma, pero en este caso, como es una matriz de costo, entonces diríamos que de todo lo peor que hay aquí, diríamos de todos los peores escenarios que podemos encontrar aquí, lo que tenemos que coger es el peor escenario para no tener, diríamos, tanto riesgo porque estamos hablando de costos, o sea, estamos hablando de inversión. Entonces, entre más minimicemos los riesgos, es mejor. Entonces, esto es lo que está haciendo el criterio optimista. El criterio o modelo de Hurwitz, bueno, entonces era lo que les decía anteriormente, no vamos a hacer eso. Lo único que cambia en el criterio de Hurwitz es todo sigue igual en el peso alfa, ¿sí? Lo único que cambia es esto, miren, mínimo primero y máximo después. El resto todo queda igual. ¿De acuerdo? ¿Entendieron esa parte? Lo único que varía en la matriz de costo es que el mínimo va primero y el máximo después. O sea que aquí se aplica el criterio minimax. En la matriz de utilidad aplicamos el criterio max-min. El resto, todo sigue igual. Toman el valor de alfa. Recuerden que tiene que ir dentro de los signos peso para que no se corra el resultado. 1 menos el peso alfa, el mínimo de todo esto. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo aquí. Peso alfa, mínimo de toda la fila,
más 1 menos alfa por el máximo de esta fila. Y nos da como resultado el valor esperado. Seleccionamos hacia abajo. Y aquí, ¿qué se escoge? El valor mínimo, porque estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De una matriz de costo. De una matriz de costo. Correcto. Entonces, vamos al criterio de Savage. Entonces, allá que se escogió el mínimo, allá se escogió el máximo valor. Aquí, como es una matriz de costo, ¿qué escogemos? El valor mínimo, ¿cierto? Entonces, el mínimo de toda esta alternativa, de toda esta demanda, de esta baja, demanda media y demanda alta, de estos escogemos el mínimo valor y hacemos el mismo procedimiento. Y aquí, acuérdese que en el criterio de Savage sigue siendo el mismo procedimiento, el valor máximo, y de los máximos escogemos el valor mínimo. El criterio de Savage es igual para la matriz de utilidad y para la matriz de costo. Estamos, ¿quién tiene dudas? Profe, buenas noches. Qué pena, es que ingresé tarde al CIPAS. ¿Usted ya Cuénteme. dio explicación sobre el tercer ejercicio? El tercer ejercicio es el día jueves con otros CIPAS. ¿Por qué lo hemos dividido así? Porque no queremos recargar un video de 30 minutos, de tantos minutos, porque el estudiante al final no lo va a ver. Entonces, lo que hacemos es dividir la guía en varios ejercicios para que para que la explicación a ustedes la puedan entender. Ah, bueno, señor, no, que es que en la tercera conferencia pues explicaron algo del tercer ejercicio, pero creo que es del cuarto. Pero el tercero, sí, del tercero no explicaron. Es que son dos iguales y, o sea, son dos de 2n y 3 de lo que explicó ahorita, creo. El ejercicio 3, a ver, el ejercicio 3 es súper sencillo. Ahí lo que van a aplicar es una fórmula de solver, que le presten atención, que eso se resuelve de la mejor forma. Eso no se demoran 5 minutos haciendo ese ejercicio. Ah, pero esa explicación la dan el jueves ya. Eso no la dan. Sí, claro. Ah, bueno, tutor, muchas gracias. Entonces, ya, ¿cómo es? Ya llenaron el formulario de asistencia. Profe, no se ha podido, piden un permiso, no nos da acceso. ¿Ustedes están con el correo institucional? Sí, señor, yo Doctor, estoy desde ahí. yo estoy con el correo Ese- institucional y a mí ni siquiera me aparece en los mensajes. Esperen un momento. Profe, una consulta. Dígame. ¿Esos 5 ejercicios se reparten entre todos o todo el mundo tiene que hacer los 5 ejercicios y después al final se escoge? Toditos tienen que hacer los 5 ejercicios. Y al último se Todos. escoge uno, el que quede mejor o qué? ¿Mejor trabajo? Exactamente, el que quede mejor. ¿Cómo es? Escoge. Voy a detener la grabación para que no se